Vamos a estudiar la palabra de Dios. No sin antes invitarles a que vayan conmigo en oración para poder meditar en la palabra de Dios. Oremos. Bondadoso Dios y Padre Santo que estás en el cielo, delante de tu presencia estamos, Señor, en este momento, y es para pedir tu dirección, para pedir, Señor, poder entender tu palabra, poder entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. No solamente entenderlo, sino ponerlo en la vida práctica. Pedimos, Padre, tu ayuda, tu dirección a través de tu Santo Espíritu. Oramos por aquellos hermanos que tengan dificultades, problemas, Señor, que tú alejes para que en este momento podamos refrescar nuestra mente, nuestra alma, mediante tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. El hermano Alfonso en su clase mencionó algo que quiero ponerlo como parte de la introducción. Habló acerca de el ejemplo de el grupo de congresistas. Una de las cosas más difíciles cuando quieren poner una ley es la oposición. Un grupo está en contra, otro a favor y otro que no opina. Y es que ambos grupos, cuando hay una disputa, hay una oposición, creen tener la razón en cuanto a lo que van a hacer. Y creo que en todas las cosas, en los hogares, en la iglesia, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, siempre nosotros pensamos tener la razón. El apóstol Pablo escribió a los hermanos allá en Éfeso, en el capítulo 5, versículo 2, donde dice: sed imitadores de Dios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En esta tarde yo quiero que meditemos un poco acerca cómo Dios razona, cómo Dios piensa, cómo es tan tolerante, algo que es muy difícil para nosotros. En esa frase que Pablo dice, ser imitadores de Dios, en cuanto a qué, bueno, hay miles de cosas en las que podemos nosotros imitar a Dios, muchas cosas que podemos hablar, pero en esta ocasión yo quiero que meditemos cómo podemos ser tolerantes con los demás. Algo que es muy difícil para nosotros, incluso en el tiempo de Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos. Él reprendió las acciones de sus discípulos, también reprendió las acciones de los religiosos de aquel entonces. ¿Por qué razón? Porque querían ser muy exigentes a veces y nos ponemos en un lugar más alto que los demás en cuanto, por ejemplo, a la fe. Vemos a los demás cuando son débiles en la fe, nosotros tal vez somos mejores, estamos más fortalecidos. Entonces nos cuesta entender esta situación en los hermanos débiles. Pero ¿cómo ve Dios esto? Vamos a ver unos pasajes. ¿Cómo es que Dios mira esto? Incluso en la televisión hay un programa en la televisión, que muy poco lo veo, pero que se titula ¿Quién tiene la razón? ¿Lo han visto algunos de ustedes? Algunos dicen que eso es un show. No importa lo que sea, pero algo que me gusta es una gran verdad. El propósito es llegar a un acuerdo, porque cuando se presenta un caso en una pareja, el esposo o la esposa piensa tener la razón en X o Y problema. Entonces, pero el objetivo es el siguiente, es que lleguen a un acuerdo. En la Biblia Dios nos enseña y el modelo principal es Él mismo para solucionar problemas. Anteriormente estuvimos hablando en una de las clases bien importantes en el discipulado, era en Mateo capítulo 18 acerca del perdón. Estudiamos bastante acerca de este tema, cómo perdonar a los demás, y hubo muchas inquietudes
algunas insatisfacciones, que no estábamos de acuerdo en algunas cosas, pero tratemos de ver a Dios. En este momento yo quiero que miremos a Dios cómo trata esas cosas. Para esto, yo quiero que vaya conmigo al libro de Job, en el capítulo 13. Todos nosotros conocemos la historia de Job. Job no solamente había perdido a la familia, sus bienes, su salud, sino además de esto, Job, aquellos que se llamaban sus amigos, se volvieron sus enemigos. ¿Por razón de qué? Por ver que él se mantenía su integridad con Dios. Es difícil cuando nosotros estamos en una situación dura, apretada, y que además del sufrimiento, las personas en vez de apoyarnos, nos dan duro, en vez de estimularnos, nos aprietan mal, ¿verdad? Job pasó una situación bien difícil, y por eso dice estas palabras. Job capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros sabéis, yo lo sé. No soy menos que vosotros. ¿Qué era lo que estaba pasando acá? A él lo tenían de menos, se habían rebelado contra él. Incluso su esposa misma en otros capítulos anteriores le decía que maldijera a Dios y que se muriera, en vez de recibir apoyo ante la situación que Job estaba pasando. Entonces Job dice en el versículo 13: Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. O sea, quisiera más bien escuchar a Dios que escuchar a ustedes. ¿Por qué? El versículo 4 lo dice: Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. En otras versiones dice: ustedes son unos charlatanes. Yo ya estoy cansado de escucharlos a ustedes. Sois todos vosotros médicos nulos. Job estaba hastiado de escuchar las cosas que estos hombres hablaban de él. Lo trataron en una ocasión que quebrantaba incluso la ley de Dios. O sea, hablaron mal de Job en vez de apoyarlo. ¿Y qué dice Dios acerca de Job? Que no había hombre como Job en la tierra. Pero sus amigos lo trataban tan mal. Entonces Job, ¿qué es lo que dice en el versículo 3? Yo hablaría con el Todopoderoso y quisiera más bien escuchar a Dios, porque eso es lo que significa la palabra razonar: escuchar, meditar y actuar de lo que uno ha recibido, de lo que uno ha escuchado. Escuchar la palabra de Dios. Quisiera escuchar a Dios que estar escuchándolos a ustedes. ¿Por qué razón? No era nada bueno lo que ellos estaban hablando, y eso es algo bueno lo que nosotros venimos a hacer el día domingo, o los días que nos venimos a congregar. Venimos a escuchar, como dice Job, venimos a razonar con Dios, venimos a escuchar qué es lo que Dios trae para nosotros. Espero que ese sea el objetivo de cada uno, y si hay amigos que están acá presentes también, qué bueno que han decidido estar acá, en vez de estar escuchando allá en algún lugar a sus amigos charlatanes, como lo dice la Escritura en cuanto a Job. Han decidido mejor venir a escuchar a Dios. Job está pasando esta situación muy difícil. ¿Y qué es lo que quiere escuchar Job de Dios? Escuchar sus consejos. En el capítulo 23, siempre de Job aclara más este asunto. Versículo 1, vamos a leer hasta el 6. Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura. Recuerde lo que Job estaba sintiendo. Ya Job estaba muy frustrado por las situaciones que estaba pasando.
porque es más grave mi llaga que mi gemido. Versículo 3. Quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla. En otra versión dice, yo iría hasta su morada. Expondría mi causa delante de él. Llenaría mi boca de argumentos. Eso es lo que nosotros tenemos siempre, ¿verdad? Cuando tenemos problemas. Versículo 5. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Job sabe que cuando viene a Dios, Dios no le va a rechazar. Dios lo va a entender con este montón de problemas que está pasando. Sus amigos alrededor no podían entenderlo. Él estaba muy molesto, no podía desahogar con sus amigos lo que él estaba sintiendo, porque lo que estaba recibiendo eran nomás golpes en una forma emocional. Entonces, Job dice, yo quisiera, en el capítulo que leímos anterior, el capítulo 13, yo quisiera mejor escuchar a Dios que escucharlos a ustedes, mentirosos. En este capítulo dice, quisiera estar delante de Él, pondría todos mis problemas, pero yo sabría lo que Él me respondiese. Muy diferente cuando nosotros conocemos, en este caso, a los hermanos, o algo bien cercano, al esposo o a la esposa, aquellos que son casados, somos casados. Normalmente nosotros sabemos qué es lo que el esposo o la esposa nos va a responder cuando tenemos un problema. ¿Y sabe qué pasa? Usted ya conoce a su pareja, cómo actúa. Muchas veces cuando hay un problema, a veces no lo contamos al esposo o a la esposa. ¿Por qué razón? Por lo que Job está diciendo. Yo sé lo que respondería, pero no en cuanto a Dios. Job se está refiriendo, yo sé que lo que Dios me va a contestar, Él no me va a rechazar, pero en nosotros es lo contrario. Si yo vengo con este montón de problemas y los traigo sobre alguien, ya sé que en vez de ayudarme, me va a atormentar más con sus consejos. Mejor los callo. No sé si ha experimentado esto alguna vez usted. Es posible que sí. O sea, cuesta encontrar confianza en alguien porque nosotros lo que queremos es desahogar. Eso es lo que Job está diciendo en el capítulo 23. Yo quiero desahogar todo esto. Dice, con amargura, hoy también hablaré con amargura, dice Job. Posible que nosotros pasamos esos momentos en los problemas. Estamos muy amargados. Lo que nosotros queremos es desahogar todo esto, que alguien escuche. Entonces, esa persona indicada dice, solo es Dios. En ustedes no hay esa confianza, porque lo que encuentro es burla nada más. Porque eso es lo que estaba haciendo sus amigos. Estaban burlando de Job. Aún al verlo en su calamidad, ellos se burlaban en vez de ayudarlo. Pero el versículo 6, Job hace una pregunta. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? Responde el mismo versículo, no. Antes Él me atendería. Y es que eso es lo común. Cuando alguien trae una situación difícil, lo que trae a veces es una contienda. Tengo problemas y a veces nosotros, en vez de ayudar, terminamos haciendo una contienda. Job reconoce que este trabajo lo hace muy bien Dios solamente. No significa que nosotros no lo podamos hacer, porque Pablo está diciendo, sean imitadores de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos, que tratemos de imitar a Dios en cuanto a esto. Para mí, hablo en cuanto a mi persona, conociendo mi carácter, es bastante difícil. Porque cuando una persona viene con un problema, dice, si suficiente con los que ya tengo, a muchas personas ya les afecta. Yo admiro a los ministros
no por elogiar aquí al hermano Elmer, sino a todos a los hermanos que se tratan de dan consejería. ¿Cuántos problemas en la iglesia y vienen al hermano a ponerle todos sus problemas? ¿Y a poco los ministros no tienen problemas? Claro que sí. Entonces, pero Dios quiere que todos aprendamos este papel, que desempeñemos este papel, porque tenemos la capacidad. Si Pablo lo está diciendo, sean imitadores de Dios, y Él es el ejemplo clave para ayudar a los demás. Entonces dice, allí el justo, versículo 7, dice, Job 23, allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Esta parte la tomé de otra versión, porque no la entendía en cuanto a quién estaba hablando. Versículo 7 en otra versión dice, reconocerían su adversario a un hombre recto. Es decir, Job viene con argumentos, viene molesto delante de Dios, entonces se está poniendo como un adversario delante de Dios. Pero Dios vería en mí, eso es lo que Job está diciendo, a un hombre recto, y yo me libraría de mi juez. Es decir, Él entiende mi causa, Él entiende mi queja, Él entiende mi problema y no me va a condenar, no me va a juzgar por eso, o en la forma en que yo vengo argumentándole, porque Job dice que viene con todos los argumentos, con todos los problemas a su favor, es decir, los argumentos a su favor, pero él mismo entiende que Dios no lo va a culpar por eso. Es un ejemplo muy grande que nosotros podemos imitar en cuanto a Dios. Cómo ayudar a los demás cuando están en problemas. Y vámonos a los más cercanos, siempre digo a la pareja. Eso es porque es ahí donde aprendemos. No podemos aprender con los demás hermanos si no aprendemos primero con la pareja o con los hijos, a entender cuando la esposa o cuando el esposo está con la carga de problemas, apenas llega a la casa y llega frustrado, tal vez problemas en el trabajo. Quizá para la otra persona, para el cónyuge, es un problema sencillo, que hace caso de eso, pero el que lo está sintiendo no lo ve así. De afuera, como espectadores, los problemas de los demás los vemos diferentes, o sea, como que no tienen mucha importancia. O sea, ¿por qué? Porque en esa situación nosotros superamos las cosas mejor, pero cuando estamos en un problema que nosotros lo sentimos, o sea, es difícil que los demás puedan entender eso. Entonces Job dice, Dios es el único que puede ayudarme en esto. Entonces dice, Él razonaría conmigo, es decir, Él viene a escucharme. No solamente nosotros venimos a escuchar a Dios, no solamente nosotros venimos acá a la iglesia o donde quiera que estamos a escuchar a Dios, sino que más bien Dios viene acá con nosotros a escuchar todas nuestras quejas. Por eso la Biblia misma dice que traigamos a Dios todo peso que nos asedia, todos los problemas. Entonces Dios viene a nosotros a escucharnos, viene a ayudarnos. ¿Tiene necesidad Dios de eso? No. Nosotros sí tenemos necesidad de venir a Él y escucharlo a Él, porque por medio de su palabra nosotros nos alimentamos y nosotros nos fortalecemos. Pero Él, ¿en qué se fortalece en cuanto a nosotros? O sea, no, es por pura misericordia, por pura bondad de Dios. Entonces Él viene a ayudarnos. Y quisiera ver un ejemplo que ya lo hemos visto desde otro punto de vista, a un personaje en el Antiguo Testamento. Ya hemos estudiado, Cristóbal habló de este personaje hace unos días, pero yo voy a enfocar otro punto de este personaje. Es en cuanto a Gedeón. ¿Ustedes se acuerdan de este hombre? Vamos al libro de Jueces. Nosotros desde afuera, al leer esta historia, podemos buscar de
qué pobre, qué feo, qué hombre más, como dijéramos, flojo, incapaz, no está viendo la maravilla de Dios y no quiere hacer las cosas, pero ¿cómo ve Dios esta cosa? Jueces capítulo 6, versículos 12 y 13. Jueces 6. Voy a leer desde el versículo 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. La encina es un árbol muy frondoso que crecía en aquel entonces, era un árbol. Se sentó debajo, vamos a hablar en nuestras palabras, debajo del árbol que está en Ofra, era el lugar, una propiedad de Joás, que era de Joás, dice, Abieserita y de su hijo Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En una ocasión, lección anterior, hablamos que era un lagar, era el lugar donde se recogían los frutos para la siega, ¿verdad? Entonces, versículo 12, miren lo que le dice al ángel. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Usted cree que Dios no conocía el corazón de Gedeón? Pues sí lo conocía. Y mire lo que contesta Gedeón. Gedeón le respondió, versículo 13: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Los había desamparado Dios para que Gedeón estuviera hablando de esa forma, molesto. No, Dios no lo había desamparado. Dios no había apartado su mano para con ellos. Pero ¿cuáles son las palabras de Gedeón? Bueno, si tú dices que estás con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todas estas cosas? ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde está todo lo que nuestros padres nos han contado? Y ahora nos han desamparado. A veces las personas, ¿cómo actuamos cuando nosotros hacemos favores? En este caso, Dios había favorecido a esta nación de Israel. Cuando nosotros hacemos favores y alguien nos encara que nosotros no hemos hecho nada, nosotros nos sentimos mal. Eso es normal. O sea, pero ¿cómo actuamos? O sea, esa es la pregunta. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hubiera actuado Dios ante esto? El ángel de Jehová está fortaleciendo a Gedeón, lo está elogiando y le dice: varón esforzado y valiente. Lo está haciendo sentir bien. Y Gedeón molesto aún. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, versículo 17, viene la primera prueba, la evidencia que quiere tener a Gedeón. Versículo 17, y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿A poco no le bastaba? Nosotros desde afuera, desde acá, leyendo, de acuerdo a nuestra fe que hemos adquirido en el Señor, ya estamos, podemos decir, superado este grado de fe que Gedeón tenía. Y nosotros vemos: hombre, está hablando el ángel contigo y no puedes entender que Dios está hablando contigo. ¿No crees aún? Cuando nosotros vemos así, nosotros vemos la fe de Gedeón, es muy poca. Y decimos: qué barbaridad con este hombre, está pidiendo señal. Pero yo no quiero que aprendamos tanto de Gedeón, sino de la actitud de Dios con él, porque eso es lo que queremos tratar de imitar. Versículo 18. Te ruego que no te
saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, decir el ángel de Dios, yo esperaré hasta que vuelva. Y así fue. Usted puede leer los versículos en adelante. El ángel esperó que aquel hombre preparara una ofrenda, un holocausto, y vino Dios y quemó ese holocausto. Primer señal de que le estaba probando: yo soy tu Dios, te voy a ayudar. ¿Creen que esto no era una evidencia grande para que Gedeón dijera, esto es cierto? Pero Gedeón no se queda ahí. Es chistoso lo que viene más adelante, las otras señales que pide. Yo quiero compartirlas con ustedes. Bueno, pasó eso. Eran evidencias de que Dios existía y que Dios lo iba a ayudar a él a sacar a ese pueblo adelante. Era suficiente. Viéndolo desde nuestro punto de vista, era una evidencia clara. Pero, ¿qué pasó después? Dice el versículo 36, siempre del libro de Jueces 6. Ya había pasado este acontecimiento, que Dios había quemado, le había ofrecido holocausto a Gedeón, y Dios había tomado aquella ofrenda, la había quemado. Pero mire el versículo 36, otra evidencia que quiere Gedeón. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. El vellón de lana de la era se está refiriendo cuando esquilaban a las ovejas. Un vellón es un conjunto de lana que sacaban de las ovejas. Entonces la pondré en la era, es decir, en un lugar específico. ¿Quiere que la ponga en el techo? Que la ponga en un arbusto. Es en un lugar específico. Voy a tratar de poner en mis propias palabras este versículo. Voy a poner una toalla, algo seco afuera. Y es aquí el reto. ¿Cuál es el reto? Versículo 37. Lo voy a poner afuera. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Dice la Biblia que así lo hizo Dios. Pasó la noche, puso el vellón afuera en un lugar específico, y al día siguiente, dice el versículo 38, y aconteció así pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Oiga, un milagro grande. Usted sabe que en las mañanas, como el rocío, nosotros decimos el sereno, es lo mismo, el rocío como cubre las plantas, las flores, y Gedeón pone a prueba a Dios y le dice, permite que el resto de la tierra, de los árboles, esté seco, que solamente el vellón de lana esté mojado. Y Dios le concede ese milagro. Dice que al siguiente día vio todo seco, y dijo a exprimir la lana y sacó un poco de agua. No era suficientemente esta evidencia para creer que Dios estaba con él. Usted dice, yo digo también, sí, es una evidencia grande. Pero viene lo otro, versículo 39. Parece un juego cuando el niño está jugando con el padre, ¿verdad? Está poniendo a prueba un jueguito de niño. Versículo 39 dice, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Ya le había gustado a Gedeón ya le había gustado, le pareció bonito esta historia. ¡Qué milagro! Pero permítanme otra cosa. Ahora vamos a hacerlo diferente, le dice Gedeón. Te ruego que ahora solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra.
Otra prueba. ¿No creen de que era para que Dios les dijera, oye, basta, Gedeón, basta con esto, ¿qué más pruebas quieres? Dice la Biblia, versículo 40, que aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Al siguiente día, por la mañana, Gedeón se levanta y mira el vellón de lana y lo ve, está seco. Y el resto de la tierra está mojada. Pero, ¿qué hace Dios? ¿No era cree que era suficiente para descartar a Gedeón del ministerio a quien Dios había elegido? No. Desde nuestro punto de vista humano, nosotros quizás dijéramos, este no sirve para la obra. Tanta evidencia que está... No. Dios, hermanos, quería estimular ese poquito de fe que Gedeón tenía. Y eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y quiere no solamente hacerlo Él, sino que Él quiere que nosotros estimulemos ese poquito de fe que cada hermano tiene. Muchos hermanos a veces nos portamos así como Gedeón, pidiendo evidencias. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? ¡Qué barbaridad! Está viendo esto y no entiende este hermano, cuántos años está en la iglesia y no entiende. Pero ese es el trabajo de Dios, o sea, no solo de Dios, esa es la parte que Dios quiere que nosotros imitemos, o incluso a veces con nuestros hijos van creciendo y a veces tienen unas actitudes que son de niños, que no les hacían cuando eran niños de 5 años, sino que aunque están grandes, tienen unas actitudes así. Entonces, pero Dios quiere que nosotros estimulemos ese poquito de fe que nosotros hay, que nos estimulemos nosotros mismos, porque nosotros quizás ya hemos pasado una etapa de vida como la que Gedeón estaba pasando. Y si hay alguien aquí en esta congregación que está pasando por una etapa igual a la que Gedeón está pasando, Dios quiere fortalecerle y quiere que ese granito de esa fe que tiene muy pequeña, Dios quiere que la desarrolle aún más. Dios quiere que usted se fortalezca y Dios ve en usted un potencial como el que Dios vio en Gedeón. Le dijo, hombre esforzado y valiente, pero échele ganas, levántese. Ya no vamos a pedir evidencia. Recuerde que la escritura no estaba completa cuando todos estos acontecimientos, incluso hasta el tiempo de los apóstoles, la escritura, la Biblia no estaba completa y Dios actuaba con señales y prodigios, dice la escritura en el libro de los Hechos. Pero cuando vino lo completo, todas las señales terminaron. Qué evidencia más grande que cuando vemos la palabra de Dios, tenemos que estudiarla y ver que sí, Dios hace maravillas, Dios está de nuestro lado. ¿Cómo me voy a dar cuenta que Dios me va a sacar en este año de calamidad? El hermano dijo una gran verdad. Muchos hermanos no hemos sentido en este año el peso de la economía, su estado tan mal. Muchos no lo hemos sentido y es una bendición. Pero no vemos a Dios, no vemos cómo Dios actúa en nosotros, no vemos cómo Dios se está manifestando. Entonces Dios quiere que nosotros miremos todas estas cosas, pero aún Dios no nos culpa, Dios no nos condena de eso. Dios quiere que más bien que desarrollemos una fe más grande. El tiempo va volando, hermanos, pero hay otros ejemplos que yo quiero compartir con ustedes. Ustedes se acuerdan de Jonás. Hay muchos pasajes. Cómo Dios viene a escuchar a Jonás. Dice la Biblia, voy a dar un breve resumen de los 4 capítulos de Jonás. En Jonás, en el capítulo 1, ustedes creo que han leído este libro, ya todos son muy conocidos. Vino palabra de Jonás diciendo, ve, levántate y ve a Nínive, una ciudad muy grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha llegado delante de mí.
Jonás dice, yo sé que Dios es misericordioso, voy a ir, voy a predicar, se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Mejor me voy a huir. Y eso es lo que dice. Dice que se fue y huyó a un lugar de Tarsis, pero vienen las consecuencias por la desobediencia en el capítulo 2 de Jonás, y se levanta, toma una nave para huir. Se levanta una tempestad en el mar, los que van en la nave dicen aquí hay un problema, y el problema llegaron a una conclusión que era Jonás. Lo echaron en el mar, Dios tenía preparado ya un gran pez. 3 días después, 3 noches después, Dios manda a aquel pez a tierra firme que vomite a Jonás. Entonces vino segunda vez palabra de Dios diciéndole, ve y predica. Entonces Jonás obedece. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de la predicación de Jonás? Quiero que vaya conmigo a Jonás. Vamos a leer esta parte. Vamos a ir al capítulo 4. Jonás capítulo 4. Versículo 6. Perdón. 3, versículo 10. Y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que se había dicho que les haría, y no lo hizo. Cuando Jonás predicó, dice la Biblia que el rey mandó a que incluso todos se vistieran de cilicio, aún hasta los animales los pusieron en ayuno. No les den bebida ni comida hasta los animales. Quizás Dios se arrepienta, y Dios vio todo esto. Pero ¿cómo vemos nosotros los hombres estas cosas delante de Dios? A veces queremos que se haga conforme a nuestra voluntad. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros vemos hacia abajo nada más. No vemos al nivel que Dios quiere que nos veamos en cuanto a la fe. Es decir, que podamos entender a los demás. ¿Qué es lo que pasó? Dios salva a estos. Entonces Jonás se enoja. Y dice el versículo 6 del capítulo 4. Versículo 5. Jonás capítulo 4, versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás estaba convencido que el pueblo se había arrepentido. Si se sentó a las afueras del pueblo a ver qué era lo que iba a pasar. Sí, pero Jonás sabía eso. Pero ¿cuál era lo que Jonás quería? Que destruyera. Versículo 5 dice, se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué era lo que iba a acontecer. Estaba plenamente convencido que Dios no iba a perdonar. No, él estaba observando. ¿Y qué es lo que pasa? Se molesta por esto y dice en el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Oiga esto, Dios hace algo con un propósito, porque en los versículos 1 del capítulo 4 dice que Jonás se enojó tanto, y dice estas palabras, que él quería la muerte. Cuando vio que Dios había perdonado al pueblo, dijo, esto era lo que yo decía antes de ir, y por eso rehusé oír tu voz, por eso salí huyendo, porque tú eres un Dios clemente y que perdonas y que te arrepientes del mal que has dicho. Él estaba molesto por eso, pero Dios le da una lección a Jonás. Lo hace con el propósito de que Jonás medite. Prepara una calabacera, la cual creció, estoy en el versículo 6,
creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y que le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿A quién no le gusta estar en la sombra cuando la temperatura está fuerte, cuando está caliente, cuando está en un lugar desierto? Dios hizo eso para que Jonás estuviera bien, pero no para que Jonás estuviera bien y dijera, oh, de aquí voy a ver el espectáculo. No, Dios lo hace con el propósito de que pueda tomar razonamiento, un uso pueda tener conciencia de lo que Él está haciendo. Y aconteció, versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Se fijan? Dios prepara la calabacera que crezca y luego el mismo Dios prepara un gusano. Esto tiene un objetivo. Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Si usted analiza la historia de Jonás desde el principio, que no quiere ir, que hay una lección, Dios le da cuando el pez se lo traga, y después molesto, con la misma rebeldía, no quiere cambiar Jonás, pero Dios está tratando esto de esta manera. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, Dios hace una pregunta y le dice, ¿te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Nosotros nos reímos de esta historia, pero ¿cuántas veces nosotros pasamos etapas de la vida de esta forma? Nos rebelamos contra Dios, Dios nos dice que hagamos esto, hacemos lo contrario, Dios nos da una lección y luego continuamos así. ¿Y que para qué perdonaste al hermano fulanito que anduvo allá afuera? Así, porque eso es lo que Jonás está diciendo. Mira la rebelión de Nínive. Pero Dios le pregunta, versículo 9, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Pero aquí está el versículo 10, la respuesta. Y el 11 dice Dios, y dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Ahora yo te pregunto, dice Dios, si tú tuviste lástima de esta planta, que tú no hiciste nada por él, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. A veces así actuamos nosotros. ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo? Siempre enfatizamos la historia del hijo pródigo, del hijo menor, porque ese fue el que se fue y derrochó su bien. Y pocas veces miramos la historia del hijo mayor. Eso es la actitud que Jonás tiene. ¿Recuerdan esa historia del hijo pródigo? Que el hijo mayor, cuando se dio cuenta que el hermano menor había regresado al ver, en otras palabras, en vez de estar alegre, molesto. Y eso es lo que está haciendo Jonás. Muy molesto. Dijo el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, he estado contigo, le dijo al padre, y no has matado ni un cabrito. Y mira cómo estás actuando con esto. Pero eso es lo que Dios hace. ¿Y cómo vemos esto nosotros, hermanos, cuando se trata que nosotros debemos de aplicarlo en nuestra vida para ser imitadores de Dios? A mí me parece duro por el estilo de vida quizás que yo he llevado, por las costumbres que yo he tenido, por la forma de juzgar, por la forma de quizás de condenar a los demás, no sé, a usted.
pero es difícil. Pero ¿qué es lo que quiero enfocar en esta tarde? De aprender a cómo Dios trata las cosas, que así las veamos nosotros. Dice por ahí, cuando hay problemas, si no te pones en mis zapatos, no puedes entenderme. Necesitamos ponernos en los zapatos de los demás para poder entender. No se trata de que nosotros toleremos el pecado de los demás. En ningún pasaje de la Escritura nos dice que nosotros debemos de tolerar a los demás. Pero a veces, en cuanto a pequeñas cosas, creencias, formas de pensar, ya chocamos, ya no nos relacionamos muy bien porque hay una diferencia. Entonces no respetamos esas ideas. Entonces Dios dice, tienen que entender. ¿Qué pasaría si Dios no se pondría al nivel de nosotros? Porque déjenme decirle que Dios se pone a nivel de nosotros, o aún a veces se pone más bajo que nosotros. Porque si Dios se pusiera en el nivel que Él debe ponerse como un Dios soberano, con su poder, con su fuerza, Él ya nos hubiera aplastado, nos habría sacado de este planeta. Pero Él se baja desde lo sublime, se pone a nivel de nosotros. ¿Para qué? Para entendernos, para comprendernos. Y Dios quiere de la misma forma que nosotros lo hagamos con nosotros mismos, con los hermanos. Quisiera compartir más ejemplos de la Biblia que tengo acá. Hay muchos pasajes de cómo Dios trata, pero quiero concluir en Lucas capítulo 7, un pasaje en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Lucas capítulo 7. En el versículo 36, en esta ocasión Jesús fue invitado por un fariseo. Lucas 7, versículo 36 al 48. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Jesús no se daba cuenta de lo que estaba haciendo esta mujer. Sí, versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: ¿cómo actúa Jesús? Me gusta que veamos la actitud de Jesús y no la del fariseo. No veamos la actitud del fariseo, porque esa actitud no necesitamos saberla, porque esa es la que nosotros necesitamos corregir, es la que comúnmente es la que está en nosotros, como la actitud del fariseo. Y es la que queremos corregir a través del ejemplo de Jesús. Jesús le dice, mira las palabras que Jesús dice: Simón. Entonces Jesús respondió y le dijo: Simón, una cosa te tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor, ¿cómo comienza Jesús? No tenía la capacidad Jesús de encarar al fariseo, de decirle directamente, rectamente lo que él necesitaba. No, Jesús se lo lleva con una parábola y le dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: bueno, pienso que él a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Pues sí,
entré en tu casa y no me dices agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta no ha ungido conforme a mis pies. Esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Tenía necesidad Jesús de ir con rodeo y explicarle a este fariseo, decirle esta parábola. Mira, un hombre tenía 2 deudores. ¿Tenía necesidad Jesús? No tenía necesidad. Pero Él quiere dar un ejemplo, que de esa forma nosotros hagamos con los demás cuando están equivocados. ¿Estaba equivocado el fariseo? Sí, estaba equivocado, muy equivocado, porque él estaba juzgando desde el punto de vista humano. El fariseo no vio lo que la mujer estaba haciendo, mas Jesús estaba observando, y a veces eso puede pasar, ojalá que no, si es que está pasando, debemos de corregir esto en nuestras vidas. A veces, siempre me pongo en primer lugar, porque es posible que yo lo he hecho. A veces vemos y juzgamos de acuerdo a lo que vemos, pero Dios ve otras cosas. El hermano o la hermanita no está haciendo nada en la iglesia. Sí, Dios está viendo lo que está haciendo. No se da cuenta, ¿no? Pero es necesario que alguien diga, no, fíjate que esto está pasando. Entonces actuamos. Pero hasta después que nosotros en nuestra mente hemos hecho lo que el fariseo dijo. Cuando usted ha leído la historia de Betsabé y David, me gusta la historia como cuando Dios viene a corregir a David. ¿Cómo lo corrige? Todos conocemos la historia de Natán. Mira, un hombre tenía, y lo pone como una parábola. Hermanos, el propósito de traer esta meditación es para que nosotros aprendamos a mejorar esta situación en cuanto a ser tolerantes con los demás. Dije yo, no el pecado, porque debemos de corregir el pecado, pero parecernos más a Dios, como Pablo dijo, ser imitadores de Dios como hijos amados. En esta ocasión hemos hablado nada más acerca cómo Dios trata a su pueblo, cómo Dios nos trata a nosotros, y de esa forma quiere que nosotros mismos también nos tratemos, a nuestros hijos, en el hogar, en el trabajo, donde quiera que nosotros estemos. De esa forma Dios quiere que tratemos. Si hay amigos presentes, quiero decirle que Dios le está esperando. No importa los pecados que haya cometido, Dios está listo para perdonarle. Si en esta ocasión quiere entregar su vida a Él, si su fe es muy poca como la de Gedeón, también Dios quiere fortalecerle. Y si usted necesita oración, puede pasar al frente, puede reconciliarse con Dios y fortalecer su fe en Jesús. Si hay amigos presentes, si quieren obedecer el llamado de Dios y quieren bautizarse para el perdón de pecados, puede hacerlo hoy, después del canto de invitación que traerá nuestro hermano. Que Dios les bendiga.